Bien, nos pedía en el problema anterior la velocidad necesaria y la diferencia de potencial. Dos cosas, ¿no? Entonces vamos a calcular por la fórmula R igual a masa por la velocidad sobre carga por campo. Y vamos a despejar velocidad. Entonces nos va a quedar R por Q y por V al reemplazar tendríamos el radio, que es 8 por 10 a la menos 2 metros, por la carga 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por el campo 8,5 por 10 a la menos 4. Herrero está llegando tarde. Esto era Tesla, ¿no? Entonces tendríamos que prolongar esta línea dividido para la masa, que es de 9,11, por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces tendríamos que la velocidad es igual a 0,88 por 10 a la menos 23 me queda metros por coulomb por, Profe, disculpe que le interrumpa, pero me tengo que retirar. ya, bien, Me tengo que retirar, profe, porque tengo cita en México en este momento. bien. Listo, profe. Bueno,
Bien, entonces tendríamos la expresión Tesla, ¿no? La expresión Tesla habíamos visto que era igual a ¿qué? Era kilogramo, bueno, un poco desglosado eso, ¿no? Emilio Mendoza, algo le pasa, por Tesla queda aquí, ¿no? 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Bien, este de aquí es igual a 1,194 por 10 a la séptima metros sobre segundo. Bien, esa sería la respuesta a la primera pregunta, que es la velocidad. Para el caso de la diferencia en potencial, pues tendríamos que partir de la energía. En este caso, la energía es igual a la energía cinética. Estamos hablando del movimiento. Entonces, esto corresponde a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, reemplazar un medio por la masa, que es 9,11 por 10 a la menos 31. Estos son kilogramos por la velocidad 1,194 por 10 a la séptima metros sobre segundo y elevado al cuadrado. Entonces la energía 6,49 por 10 a la menos 17 y aquí saldría Joule. Bien, como me piden la diferencia potencial, entonces lo que hago es dividir la energía para la carga.
sea, 6.49 con 10 a la menos 17 joule, todo eso dividido para la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso nos da como resultado 405,6 voltios. Esto es volts, ¿no? Muy bien. De esa manera resolvemos este problema. Bueno, tengo yo entonces el problema 5 resuelto. Muy bien. Pasamos a ver ahora, si no hay preguntas, la ley de Ampère. Ley de Ampère. Vamos a poner algo aquí. Es la ley que permite calcular campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas. Bien. Una definición rigurosa algo rigurosa tiene lo siguiente. La integral de línea, del campo magnético ve alrededor de cualquier trayecto cerrado de L es igual al producto
es igual al producto de la constante por la corriente eléctrica esta que atraviesa ese camino. Bueno, esto es para hablar de la ley de Ampère, también lo tiene en el libro, es bueno que lo lean. Aquí esta constante se la abrevia con la letra U sub 0. U sub 0. Bueno, en símbolos se expresa de la siguiente manera. Integral de B, que es un vector multiplicado escalarmente por el trayecto cerrado de L esto siempre va a ser igual al valor U sub 0 por la intensidad, pero esta intensidad es encerrada. Lo pongo aquí para no confundirme con otra intensidad, ¿no? La intensidad encerrada. Esto es lo que sostiene la ley. Ahora, para conocimiento, pues, de la deducción o demostración de eso, pues hay que saber algo de cálculo integral. Bien. Esto sostiene la ley y se conoce como ley de Ampère. Como ustedes pueden darse cuenta, en electricidad hay muchas leyes. Dominarlas significa tener una especialidad, ¿no? Ingeniero eléctrico, electrónico. En la universidad, si usted va a seguir esa especialidad, pues va a tener que escudriñar, indagar muchas leyes, ¿no? Pero estas son las más importantes, las que estoy mencionando. Bien, una demostración de esto implica manejar un poco de gráficas, figuras, y eso lo vamos a hacer un poco detallado, ¿no? Veamos, un ejemplo. Ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un conductor. Un alambre conductor. Vamos a suponer que este sea el alambre conductor de alguna longitud, o sea, algo que conocemos como un cable, ¿no?
Entonces, hemos cogido un pedazo de cable, ¿no? O alambre conductor. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que por aquí circula una corriente. Entonces, circula una corriente. Este alambre entonces tiene una intensidad de corriente. Esta sería la intensidad. Acá voy a poner alambre conductor, ¿no? Para que se vayan familiarizando con esto. Pongámosle más delgado porque si no va a creer que es otro elemento. Ya, alambre conductor. Ya. Por aquí está circulando corriente. Suponemos que circula corriente. Así. Y alrededor de este alambre se forma un campo magnético. Vamos a graficar. Entonces, suponemos que hay un campo magnético a ver, pongámosle más gruesito para que se pueda ver. A ver. Entonces tenemos aquí un campo magnético alrededor de este conductor. Bueno, más o menos la idea, ¿no? Estos son líneas de campo magnético. Entonces tengo la intensidad de corriente y alrededor de ese alambre conductor tenemos lo que llamamos campo magnético. Aquí se debe recordar la regla de la mano derecha. Pulgar hacia arriba. Pulgar hacia arriba. Ya, el pulgar indica que la corriente tiene esa dirección, hacia arriba. Entonces, vista, como les digo, los otros dedos forman la curva, ¿no? Que hemos trazado ahí, del campo magnético. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes manejen, ¿no? El pulgar hacia arriba indica la dirección de la corriente
y los dedos un poco arqueados indica la trayectoria del campo magnético. Entonces, cuando está hacia arriba, decimos que la intensidad es positiva o sale del papel, o sale, ¿no? Se presentan dos esquemas. Por ejemplo, en el caso de mirar el cable de frente en la sección, vamos a tener lo siguiente. A ver. Vamos a suponer que tengo aquí una opción y acá la otra opción. La opción 1 es cuando usted en el centro, a ver, pongamos aquí en el centro, ha ubicado el cable, ¿no? Mirándolo transversalmente. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Alambre. Alambre. A ver. Entonces aquí tenemos el alambre. Para poder entender esto, hay que ir despacito, ¿no? El alambre. El alambre. En el caso de que la intensidad de corriente salga del papel, aquí hay que ponerle un punto. Un punto. O varios puntos. Pero si en vez de que salga del papel, ingresa, hay que poner una X. Aquí no se ve un manchón. Veamos si lo puedo hacer mejor. Es una X ahí, ¿no? Si está así, con una X, significa que como que tuviera el papel en el escritorio, ¿no? O sea, la hoja de papel que usted está trabajando. Si sale hacia arriba, ahí tenemos el caso primero. Si en cambio perfora el papel hacia abajo, tenemos el segundo. Entonces aquí es ingresa, aquí es ingresa corriente, sale corriente. A ver, pongamos aquí. Sale corriente. Ingresa corriente. Y acá sale corriente.
Despacito para poder entender. Aquí sale corriente y aquí ingresa corriente. Ahora, este círculo que vemos aquí es el campo magnético que está aquí. Entonces eso lo señalamos de la siguiente manera. Aquí está siguiendo esta dirección. ¿Sí? Está así, en este sentido. Y en el de acá, en cambio, está lo contrario. Está para acá. Está en contrario. ¿Sí? Se notan la diferencia, ¿no? Este es así. Y el otro en sentido contrario. Ya, esto vendría a ser campos magnéticos que son vectores, ¿no? Con vectores. Bueno, esto es para la regla de Ampère, que hay que ponerle mucha atención. A ver, si usted se fija en ese diagrama, quiero ver cómo hacen con la mano derecha. A ver, vamos a ir viendo. A ver. Con la mano derecha. Con la mano derecha. A ver, levante la mano derecha. Quiero verle. Ya. El pulgar hacia arriba. El pulgar hacia arriba. Esa es la dirección de la intensidad de corriente. Los dedos que son arqueados, ¿no? Es la dirección del campo magnético. Si está hacia arriba, gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Los dedos encogidos, mirando el pulgar hacia arriba, el pulgar indica la dirección de la intensidad de corriente. Y los dedos así, arqueados, indican la trayectoria del campo magnético. Vamos a suponer que el dedo es el conductor, el alambre que conduce la corriente. Los dedos, en cambio, van a señalar la trayectoria del campo magnético en sentido opuesto a las manecillas del reloj. ¿Sí? Ese es el campo magnético. Pero eso cuando la intensidad salga en dirección positiva. Y eso es como del papel hacia arriba. Usted tiene el escritorio, está saliendo hacia arriba corriente. Esa es intensidad de corriente positiva. Si queremos intensidad de corriente negativa, tenemos que el dedo, en vez de estar hacia arriba vertical, lo colocamos hacia abajo. Coloque hacia abajo el dedo pulgar. ¿Sí? Entonces, ahí es intensidad de corriente negativa. Es como que ingresa al papel o a la superficie de la mesa. Ingresa. Y los dedos arqueados ya están en el sentido de las manecillas. En el sentido de las manecillas. A ver, haga ese ejercicio nuevamente. El dedo hacia arriba, ¿qué indica? Intensidad de corriente positiva. Sale del papel.
Los dedos arqueados señalan la dirección del campo magnético. Alrededor del dedo, que en este caso simula el cable conductor. ¿Sí? Recuerden, un conductor donde está circulando corriente se genera un campo magnético que gira alrededor del conductor. En el sentido contrario a las manecillas, ¿verdad? Eso es para intensidad de corriente positiva. Pero si queremos negativa, el pulgar hacia abajo es como que penetra el papel. Ahí es intensidad de corriente negativa. Y los dedos arqueados ahora sí están en el sentido favorable al de la manecilla en reloj. Si me entendieron así el ejercicio, pueden entender la figura que les presenté. Voy a la figura nuevamente. Veamos. Ahí. Ustedes ven la primera opción, la primera esquema, es el sentido contrario a las manecillas. El alambre está en el centro, que es el dedo pulgar. Es como que saliera del papel hacia arriba. Ahí es intensidad positiva. Por eso dice sale corriente. Va para arriba. Para arriba, el dedo pulgar. Sale corriente. Ahí es intensidad positiva. El otro es que ingresa corriente. Es decir, que va hacia abajo el pulgar. Y los dedos ya estarían circulando tal como la manecilla del reloj. Compare. Si tiene preguntas, hágala, porque si no entiende eso, no va a poder resolver problemas. La regla de la mano derecha. El dedo pulgar hacia arriba, sale corriente. El dedo pulgar hacia abajo, ingresa corriente, como que ingresara al papel. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. También encuentra algunos videos en YouTube. Búsquelo. Ponga ley de Ampere. Ley de Ampere. Y usted va a encontrar algunos videos. Si no comprendieron lo que le estoy explicando, ahí va a encontrar una explicación que lo puede repetir las veces que usted quiera. Pero la idea es que usted practique con la mano. El dedo pulgar hacia arriba, intensidad positiva. Dedo pulgar hacia abajo, intensidad negativa. El sentido del campo magnético, si está contrario a las manecillas, estamos hablando de que sale corriente, intensidad positiva. Si está favorable a las manecillas, estamos hablando de intensidad negativa. Y el campo magnético en ese caso pues tiene ese sentido. Tengan en cuenta eso. Recuerde que a lo largo de un conductor alámbrico siempre se forma un campo magnético. Es lo que hemos estado hablando. Hay magnetismo que se relaciona con la corriente. Donde hay corriente, alrededor se genera un campo magnético donde puede ser atraído cosas metálicas, como se comporta como un imán, ¿no? Recuerden lo que era un imán, atrae cosas metálicas. Entonces, alrededor de un alambre conductor se genera un campo magnético. Ahora, este mismo principio se aplica no solo a conductores de alambre, en bobinas o en conductores circulares, en otro tipo de forma, siempre va a haber magnetismo. Se aplica estos principios pues en los motores, en los transformadores, en todo dispositivo donde tiene alambre enrollado, que se llaman bobinas. Bueno, preguntas.
Bueno, seguimos. En fórmula manejable, la ley de Ampere para un conductor alámbrico expresa de la siguiente manera. A ver, ya no vamos a ver el integral, solamente vamos a colocar B igual a U sub 0 por la intensidad sobre 2pi por R. Dos pi por R. A ver, la idea es lo siguiente. A ver, si yo tengo lo que hemos hablado, ¿no? En el centro, el alambre. Entonces, aquí hablamos de un radio. Por ejemplo, si yo quiero calcular en este punto, ya sabemos que está circulando en sentido opuesto al de las manecillas. Ese punto se está moviendo, ¿verdad? Entonces yo tendría lo siguiente. A ver, el radio sería este. Entonces aquí intensidad positiva. Intensidad positiva. Y este sería el campo magnético, ¿no? Ahora, el valor de U sub 0, podríamos ponerlo por acá, donde U sub 0 es una constante, ¿no? En la ley de Ampere, que tiene el valor de 4pi por 10 a la menos 7 Esto es Tesla metros sobre amperio. Tesla metros sobre amperio. Esta línea quedó chueca, vamos a cambiarla. Ya. ¿Qué más? Y ya sabemos lo que significa I, intensidad de corriente. R es el radio o distancia. Aquí sería intensidad de corriente. Y el otro es
Radio distancia. Radio distancia. Bien. Eso téngalo en cuenta cuando en forma escalar queremos calcular el valor del campo magnético. Si quiere ser vectorial, pues ya hay que trabajar con vectores y la dirección. Puede ser señalada con vectores unitarios, I, J o K, dependiendo de cómo trabaje con vectores. Pero en forma escalar quedaría expresado así. ¿Sí? Esa fórmula que he puesto pues tiene una demostración matemática. Usted puede consultarla y así pues tener la idea más clara. Bueno, hasta ahí vamos a dejar por asunto de que se agotó el tiempo.